Hola chiquillos, ¿cómo están? En este video resolveremos una pregunta de medidas de posición que se encuentra en el modelo de la prueba de matemática de la admisión 2017. La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes gráficos representa a un conjunto de datos con media igual a 5 y primer cuartil igual a 2? Acá tenemos nuestros gráficos con sus distintos datos y tenemos que buscar cuál tiene un promedio igual a 5 y el primer cuartil es igual a 2. Entonces vamos con el primer gráfico. La lectura de estos gráficos es de la siguiente forma. Acá tenemos los datos, esta es la frecuencia. Entonces tendríamos el dato 2 dos veces, el dato 4 cuatro veces, el dato 6 cuatro veces también y el dato 8 dos veces. Entonces, para calcular la media, o sea, el promedio, tenemos que sumar todos los datos y dividirlos en la cantidad total de datos que hay. Entonces tendríamos que sumar el 2 dos veces y tendríamos que escribir 2 más 2 más el 4 cuatro veces, ¿cierto? Pero esto nos va a quitar mucho tiempo. Entonces lo que hacemos es multiplicar. Como tenemos el 2 dos veces, sabemos que esto va a ser 2 veces el 2, que es 2 por 2, 4. Y a eso debemos sumarle el 4 cuatro veces, que es lo mismo que 4 por 4, que sería 16, más 6 lo tenemos 4 veces, entonces sería 6 por 4, 24, más el dato 8 que lo tenemos 2 veces, que sería lo mismo que 8 por 2, que es 16. Y lo tenemos que dividir en la cantidad total de datos que hay. No son 4 datos en total, recuerden que el dato 2 lo tenemos 2 veces, etc. Entonces, una buena forma para hacer esto y no equivocarse es ir sumando barra por barra, ¿cierto? Según la frecuencia que nos vayan dando, y esto lo escribimos. Entonces, el dato 2 está 2 veces, tenemos 2 datos, luego el dato 4 sería 4 veces, más el dato 6 que está 4 veces, y el dato 8 que está 2 veces. Y acá abajo entonces nos va a quedar la cantidad total de datos. Ahora tenemos que sumar y hacer la división. 4 más 16 es 20, más 24 nos da 44, más 16 nos da 60. Dividido en 2 más 4 es 6, más 4 es 10, más 2 sería 12. 60 dividido en 12 nos da 5. Entonces en este caso el promedio es 5, lo cual nos sirve, pero tenemos que verificar que el primer cuartil sea igual a 2. Para determinar el primer cuartil vamos a utilizar esta expresión que nos da la posición donde se encuentra el cuartil que nosotros estamos buscando. Como nosotros queremos el primer cuartil, acá K sería igual a 1 porque es el número del cuartil y N es la cantidad total de datos que tenemos. Entonces sería el cuartil 1 está dado por, vamos a buscar la posición, ¿verdad? Entonces esto sería 1, K es 1 por, en este caso la cantidad total de datos nos da esta expresión de acá abajo que sería 12, entonces sería 12 más 1 y esto queda dividido en 4. Entonces esto sería lo mismo que 12 más 1, que es 13, y nos queda por 1 y dividido en 4, entonces solamente sería dividido en 4. 13 dividido en 4 es lo mismo que 3,25. Recuerden que esto nos da la posición. Y como nos da la posición y es un número decimal, resulta que el primer cuartil va a estar en la posición entre el promedio de la posición número 3 y la posición número 4. Es decir, vamos a sumar la tercera posición con la cuarta posición y la vamos a dividir en 2. Entonces ahora tenemos que determinar cuáles son los datos que están en la tercera y cuarta posición. Para eso no vamos a utilizar una tabla de frecuencia acumulada, sino que vamos a simplemente escribir los datos hacia la derecha porque necesitamos solamente la tercera y cuarta posición y no es mucho. Entonces escribimos el 2 dos veces y sería 2, luego viene otro 2, luego vendría el número 4 cuatro veces, es decir, después viene el 4, luego sigue el 4 y así las 4 veces. Pero con esto nosotros ya tenemos la posición número 3 y la posición número 4. La posición número 3 sería este y la posición número 4 sería este. Y el promedio entre 4 y 4 es 4. Es decir, el primer cuartil sería igual a 4. Lo cual no nos sirve porque nos piden que el cuartil sea 2. Por lo tanto, el primer gráfico no sirve. Vamos con el segundo gráfico ahora, pero antes vamos a borrar todo esto. Entonces, en el segundo gráfico también vamos a calcular el promedio. Y al igual que antes vamos a multiplicar para hacerlo más rápido. Tenemos el dato 2 6 veces, que sería 2 por 6, que sería 12,
más el dato 4 3 veces, 4 por 3 es 12, más el dato 6, que está 5 veces, que sería 6 por 5, 30, más el dato 8, que está 6 veces, que sería 8 por 6, 48. Y esto se divide en la cantidad total de datos que hay. El dato 2 está 6 veces, entonces sería 6 más 3 más 5 y más 6. Ahora sumamos. Voy a sumar a mi conveniencia. 48 más 12 nos da 60, más 30 es 90, y 90 más 12 sería 102. Y esto queda dividido en 6 más 3 es 9, más 5 14, más 6 sería 20. 102 dividido en 20 es distinto de 5. No nos va a dar 5, entonces ni siquiera lo vamos a calcular porque necesitamos que la media, o sea, el promedio fuera 5, y como no es el caso, el segundo gráfico no nos sirve. Vamos con el tercer gráfico y nuevamente vamos a borrar. En el tercer gráfico también calculamos el promedio, que sería 2 por 4, 8, más 4 por 3, 12, más 5 por 6, 30, más 6 por 3, 18, más 8 por 4, 32. Y esto queda dividido en la cantidad total de datos, que acá tenemos 4, más 3, más 6, más 3 y más 4. Ahora sumamos y hacemos la división. 8 más 12 sería 20, más 30 es 50, más 18 es 68, más 32 nos da 100. Y esto queda dividido en 4 más 3 es 7, más 6 es 13, más 3 es 16, más 4 sería 20. 100 dividido en 20 es 5. Por lo tanto, sí coincide el promedio. Entonces ahora tenemos que calcular el cuartil 1. Y acá sabemos que reemplazamos 1, en n sería la cantidad total de datos, que en este caso son 20. Entonces el cuartil 1, la posición va a estar dado por 1 por el total de datos, que sería 20 más 1 dividido en 4. Esto es lo mismo que 21 por 1 es 21 y dividido en 4. Esto nos va a dar 5,25. Es decir, el cuartil 1 va a estar dado por, como es decimal, el promedio entre el dato en la posición número 5 y la posición número 6. Y para esto vamos a escribir hacia el lado las posiciones de los datos que estamos viendo en nuestra tabla. El dato 2 se encuentra 4 veces, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, y luego viene el dato número 5, que corresponde a el número 4, que está 3 veces, por lo tanto tendría el número 4 3 veces, 1, 2 y 3. El dato en la posición 5 y posición 6 corresponden a estos dos. Al promedio entre estos dos sería el cuartil 1, y el cuartil 1 sería el promedio entre 4 y 4, que es 4. Por lo tanto, no nos sirve, ya que buscamos que el cuartil 1 sea igual a 2. Hasta el momento ni el primero, ni el segundo, ni tercer gráfico nos sirven. Ahora vamos con el cuarto gráfico. Calculamos el promedio, que el promedio sería igual a, nuevamente multiplicamos para hacerlo más rápido, 2 por 6, que sería 12, más 3 por 5, que sería 15, más 5 por 7, que es 35, más 6 por 4, que es 24, más 7 por 2, que sería 14. Y esto queda dividido en la cantidad total de datos, que tenemos 6, más, esta barra nos aporta 5 datos, más 7, más 4 y más 2. Ahora sumamos y dividimos. Entonces tenemos 12 más 15, que nos da 27, 27 más 35 nos da 62, 62 más 24 nos da 84, y 84 más 14 nos da 100. Y esto queda dividido en 6 más 5 es 11, más 7 es 18, más 4 nos da 22 y más 2 sería 24.
100 dividido en 24 es distinto de 5. Entonces el promedio nos va a dar distinto de 5 y este gráfico tampoco corresponde. Ya tenemos por descarte la alternativa E, pero la vamos a confirmar. Entonces vamos a borrar y vamos a calcular para este quinto gráfico. Calculamos el promedio, que sería, al igual que antes, 0. El dato 0 está 4 veces, que sería 0 por 4 es 0, más 2 por 4, que es 8, más 5 por 4, que sería 20, más 9 por 8, que es 72. Y esto queda dividido en la cantidad total de datos, que acá nos aportan 4 datos, más 4 datos nuevamente, más otros 4 y más los 8 datos de acá. Sumamos y hacemos la división. 8 más 20 es 28 y 28 más 72 nos da 100. Y queda 100 dividido en 4 más 4 es 8, más 4 serían 12 y más 8 sería 20. 100 dividido en 20 es igual a 5, por lo tanto coincide el promedio. Y ahora vamos a calcular nuevamente el cuartil 1. Entonces esto sería que el cuartil 1 está dado por 1 por la cantidad total de datos más 1, que sería 20 más 1 dividido en 4. Que esto sería lo mismo que 21 por 1, que es 21 dividido en 4. 21 dividido en 4 es 5,25 y por lo tanto el cuartil 1 va a estar dado por el promedio entre los datos de la posición 5 y la posición 6. Entonces vamos a escribir los datos ordenadamente de menor a mayor. Está 4 veces el dato 0, es decir, 1, 2, 3, 4. Y luego viene el dato 2, 4 veces, es decir, 1, 2, 3, 4. Y con esto ya tenemos de sobra el dato que está en la posición número 5 y 6 para obtener el promedio entre ellos, y ese va a ser el cuartil 1. El dato que está en la posición número 5 sería 2 y en la posición número 6 también sería 2. Y el promedio entre estos 2 y 2 sería 2, es decir, el cuartil 1 corresponde a 2, lo cual coincide con lo que nos estaban pidiendo, por lo tanto corroboramos que la alternativa correcta es la letra E.